Sí, esto es Antropoceno en un extra, en esta semana, en comienzo de septiembre, con otro tema. Estuvimos ayer hablando con Kovadlov, la semana que viene vamos a tener al con Adamón, pero hoy dijimos, tenemos un tema muy candente, sobre todo en el chat Antropoceno, que tiene que ver con ganadería. Y ahí uno de nuestros miembros del equipo dijo, vamos a convocarlo a Víctor Tonelli, y aquí lo tenemos, para Víctor, para hablar del boom ganadero, lo que él quiere hablar de ganadería, y después entramos al chat. Bienvenido, Víctor. Gracias, Javier. Gracias, Mariano, que ayer me invitó. La idea básicamente es tratar de dar un poco el escenario de lo que está pasando en el mundo. Yo no lo llamo boom, eso ya es una marca registrada de Richard Bindi y se la dejamos a él. Lo acompaño en ese entusiasmo, en esa esperanza que transmite. Yo por ahí le pongo más pimienta que él incluso, pero básicamente yo últimamente lo he dado en llamar la nueva era de la ganadería, que es un poquito más intenso, un poquito más largo, menos burbujeante y más estructural, ¿no? O por lo menos eso es lo que intento transmitir. Por supuesto, mi intención en la charla es tratar de no hacer alusión a ninguna ideología, ni ningún partido político, ni nada, porque lo que importa acá es tratar de entender qué está pasando con el negocio de la carne vacuna en términos generales y obviamente mi visión, que no necesariamente la tienen que compartir, pero me invitaron para que la transmite y en eso voy, ¿no? Entonces, para arrancar un poco la charla y antes de entrar en lo que es el escenario particularmente, yo no puedo dejar de mencionar, porque es parte del debate y es parte de lo que uno escucha con habitualidad, que la ganadería está estancada en la Argentina. Algunos hasta más digamos así, profundos en el tema, dicen desde el Mundial 78 y así arranca y cada uno le va poniendo fecha de inicio, a lo que considero un estancamiento profundo en la ganadería que yo percibo, y no necesariamente es así, como que es un desprecio o un desmérito, digamos, al ganadero, al productor agropecuario que se dedica a la ganadería vacuna. Y ahí me gustaría, digamos, poner 3 o 4 puntos en consideración, ¿no? El primero es que la ganadería vacuna viene desde probablemente del 78 y tal vez antes, viene sufriendo todo tipo de intervención de los gobiernos de turno, de todo color político, que de alguna manera consideran a la carne vacuna, como a otros productos imprescindibles en la alimentación, como un bien básicamente de consumo, ¿no? Incluso alguno más atrevido y inventivo llegó a decir que era un bien cultural y no hace mucho de esto, ¿no? No vale la pena hacer nombres, pero cuando yo escuchaba eso directamente, digamos, mi sentido común perdía todo tipo de equilibrio, ¿no? Pero sí está muy claro que siempre la carne fue subsumida al interés, digamos, o esa visión de defendamos primero la mesa de los argentinos, y así a lo largo de décadas, y algunas han sido todavía más emblemáticas, la carne vacuna estuvo restringida a los mercados del exterior, de todo tipo, clase, señal, cuotas, prohibiciones concretas, bajadas de contenedores de barcos, en fin, no quiero hacer mucha historia porque quienes están en el tema lo conocen y al que no lo conozca y quiere un poquito más de información lo podemos ampliar en el intercambio posterior. Como quiera que sea, digamos, lo que ha ocurrido realmente con la ganadería, en principio, es que ha sido, digamos, muy limitada en su acceso al exterior, no solo la ganadería, yo creo que la economía argentina o la Argentina en general, pero en particular, digamos, la ganadería, digamos, a favor de ese destino casi unívoco a la mesa de los argentinos, estuvo restringida de manera muy significativa, quitando todo tipo de estímulo al productor para inversiones, desarrollos tecnológicos o cualquier otra cosa que no fuera defender de alguna manera lo que él consideraba su patrimonio, y al patrimonio lo visualizaba a través de kilos de carne o cabeza de ganado o algo parecido a eso. En un marco que tampoco va a hacer falta aclarar demasiado, donde prácticamente hemos vivido sin moneda, de modo tal que kilo carne o cabeza de ganado representó una defensa del patrimonio, por lo menos desde el ángulo del ganadero. En ese contexto,
yo diría, me gustaría aclarar dos temas que me parece que son esenciales en este debate. El primero, que en los últimos 30 años, la ganadería vacuna, cuando uno lo compara en la evolución de la superficie destinada a cosecha gruesa, para ser más específico y no entrar en el debate de cuánto es doble uso del suelo, pero simplemente lo que es cosecha gruesa, básicamente o centralmente soja, maíz, sorgo, aunque no único, por cierto. Digamos, la pampa húmeda, que no ha tenido así avances en nuevos territorios por desmonte o algún otro tipo de cambio de uso del suelo, la ganadería le cedió, dicho entre comillas y con las limitaciones del caso, a la agricultura 15 millones de hectáreas en los últimos 30 años. 15 millones de hectáreas de sus mejores suelos, en donde sin despeinarse demasiado cualquiera podía tener un equivalente vaca por hectárea. Así que ahí nomás, digamos, sin hacer mucho, podríamos haber tenido 15 millones o más de cabezas en esta superficie que ya no está. Bienvenida a la cesión, entre comillas, bienvenido ese cambio, porque generó una explosión en la producción granaria y en la riqueza generada por las explotaciones agropecuarias, pero sin ninguna duda eso obligó a la ganadería a instalarse en otros sectores mucho más inhóspitos, con todo tipo de adecuaciones, desde genéticas hasta entender las enfermedades y todos los problemas que se generaba, incluyendo obviamente la más escasa oferta forrajera, ¿no? En ese contexto, yo diría, che, la verdad que no lo hicieron tan mal, ¿no? Mantuvieron los 50 y pico de millones de cabezas de ganado, siguen ofreciendo los 3.200.000 toneladas y siguen abasteciendo de buen producto para todo destino. Y el segundo tema, que me parece, y ya después vamos al escenario, me parece importante mencionar, es que cuando existen los estímulos adecuados, la ganadería refleja rápidamente unas mejoras importantes en la eficiencia productiva en términos generales. Y el ejemplo que me gustaría dar es que cuando en el 2018 Argentina ingresa al mercado de China con todo tipo de corte, incluyendo huesos, le da al valor de la vaca rechazo, esa vaca que para el criador es de un aporte esencial en su margen neto de actividad, que pasó a valer de manera significativa cuando se abrió este mercado. La relación ternero-vaca que siempre vemos y miramos como un índice importante durante las primeras vacunaciones contra aftosa, que se dan en el otoño, entre marzo y mayo habitualmente, puede ser un poquito más largo, pero digamos ese es el periodo donde básicamente se generan los destetes, donde todavía buena parte del ternero está con la vaca. Pasamos de 63 más o menos, rango 1 más 1 menos, 62, 64 de relación ternero-vaca en esa vacunación, a una relación que en los últimos 4 años está sólida entre 68 y 69%, ¿no? De modo tal que cuando aparece el precio, cuando aparece el estímulo que genera un mercado liberado, digamos, para poder capturarlo, el productor rápidamente toma las medidas necesarias, saca las vacas improductivas y hace una mejora significativa en la eficiencia reproductiva, sobre todo en la cría, que es la actividad básicamente más atrasada y la que necesita un cambio profundo o digamos una aplicación de tecnología y cambios de proceso mucho más profundos. Esto es simplemente como un anticipo para dar, digamos así, un marco de lo que, y no en defensa, pero sí para clarificar, por lo menos desde mi visión, algunos conceptos respecto de la ganadería. Ahora vamos al escenario, ¿no? Y acá el escenario no podría ser más estimulante, ¿no? El comercio mundial de carne viene creciendo en los últimos 10, 15 años de una manera arrolladora, básicamente fundamentado en dos grandes pilares. Hay muchos, pero yo diría estos dos para mí son centrales. El primero es el fuertísimo crecimiento de mercados no tradicionales, países, regiones, consumidores que habitualmente consumían muy poca o solamente consumían carne de su propia producción,
que pasan a ser demandantes internacionales francamente extraordinarios sobre los que cuesta imaginar cuál es el límite, ¿no? Y me refiero básicamente a las regiones de Asia, que incluye sudeste asiático, Medio Oriente y norte de África. Por supuesto que ahí está China como locomotora central, que en apenas 13 años pasó de importar 100.000 toneladas en el año a importar, este año se estima, entre 3,5 millones y 3,7 millones toneladas, ¿no? De 100.000 a 3,7 millones, pasando de la nada misma en su participación en las exportaciones totales, desde todo origen a todo destino, a estar hoy aproximándose a un 30%. En esa liga aparecen mercados a los que la Argentina no tiene acceso, el caso emblemático es Japón y Corea, acceso sanitario, digamos, ¿no? Después vienen los temas de costos de ingresos arancelarios o de cuotas, pero básicamente no tiene acceso u otros mercados a los que prácticamente no tenemos conocimiento, no tenemos penetración, no tenemos historia de exportación, ni conocemos el mercado en la profundidad que se merece. Ese grupo que mencioné, Asia completa, Medio Oriente y Norte de África, hace 20 años representaba el 23% del mercado global y hoy ya está acercándose al 65% del mercado global. Tengan en cuenta que el mercado en 20 años prácticamente se duplicó. Pasó de 7 millones de toneladas anuales a casi 14. Este año seguramente va a alcanzar los 14 millones de toneladas. En ese crecimiento espectacular, esta región creció 4 veces en el concepto, mientras que las tradicionales más o menos se mantuvieron. O sea que uno de los pilares es claramente la irrupción de un volumen significativo de nuevos consumidores que tienen apetito por la carne, que han mejorado su poder adquisitivo y están dispuestos a pagar por ella. Y la segunda, que de alguna manera no es nueva, pero es mucho más reciente y todavía no se ha evaluado este cambio profundo que quiero mencionarles, es la revalorización y demanda de proteínas animales por parte de los, llamémoslos, consumidores más jóvenes, si quieren, en un rango de 40 o hasta 45 años, por ahí, alguno más, por supuesto. Digamos que han visto en la proteína animal no solamente una fuente nutracéutica para estar muy bien de la salud, sino además para tener buen estado físico, el famoso fitness de nuestros, en mi caso, de mis nietos, ¿no? Mi hijo también es un banana que cree que es jovencito, pero ya tiene 50. Pero bueno, que están en esa línea. El ejemplo más claro de este cambio que se ha dado en los últimos años, particularmente en los últimos 2 años, es el consumo de huevo, ¿no? El consumo de huevo, donde ya ahora los chicos, no sé, de 15, 16 o menos y hasta 25, 30, desayunan con 3, 4 o 5 huevos, ¿no? Es una cosa increíble. El otro día el CEO de Capia, digamos, la industria avícola que produce y vende básicamente huevos, nos contaba que en el 2004 el consumo argentino era de 170 huevos por habitante año y que este año están esperando llegar a 380, más del doble. Y de nuevo el crecimiento se ha dado fundamentalmente en los últimos años, marcando esta revalorización de la demanda de proteínas animales que claramente incluye no solamente la carne vacuna, sino también las otras carnes. En esa línea, y solo para poner un paréntesis, diría que lo que subsumió al concepto del consumo de la carne, que llevó incluso a algunos países europeos hasta proponer no comer un día carne vacuna para salvar al mundo, ha caído o está cayendo al tercer subsuelo. El ejemplo más claro es que una de las empresas líderes, que era Beyond Meat en Estados Unidos, cuya acción en la bolsa Nasdaq valía en el año 2019 $200 la acción, en agosto del 2025 vale $2.85, ¿no? De 200 a 2.85 ya entró en el Chapter 11 y bueno, y no sé cómo va a seguir.
digamos, simplemente para marcar para mí los dos pilares que me permiten creer que efectivamente ingresamos en una era de la ganadería nueva, en donde la demanda supera largamente la oferta y donde el precio todavía no ha encontrado techo. Y cuando hablo de precio, hoy se conoció el dato de la FAO respecto del precio de la carne, pero hago referencia a la carne vacuna. Bueno, es el número más alto imaginado de los últimos 20 años, y si lo ponemos en dólares constantes, es el más alto, junto con, digamos, el segundo semestre del 2022, que fue récord absoluto de valores de carne vacuna, ¿no? Después se derrumbó todo. De modo tal que venimos de 15, 16 meses de crecimiento de precios mes a mes, que simplemente refleja este desequilibrio entre una demanda insatisfecha y una oferta que, pese a que sigue creciendo, no alcanza a dar satisfacción a esa demanda. En esa línea sí, comentar, y es importantísimo que lo tengamos en cuenta, que estos nuevos consumidores, mucho más comprometidos, digamos, con las cuestiones sociales y esa responsabilidad que tienen respecto de medio ambiente, bienestar animal y tantos otros temas, que no están dispuestos a pagar y a consumir cualquier producto o cualquier carne hecho de cualquier manera. Y por eso todo lo que hagamos y pensemos y desarrollemos para dar confianza, certidumbre respecto de cómo generamos esa carne, qué tipo de procesos hacemos, y que le demos seguridad de que efectivamente en nuestra producción no estamos generando conflictos con el clima, ni estamos estresando a los animales, ni hacemos trabajo esclavo, ni estamos destruyendo a los pueblos originarios y todos los temas que les preocupan, me parece que es central. Y ahí aparece, obviamente y afortunadamente, nuevas tecnologías que nos permiten dar respuestas. Todavía culturalmente nos negamos a cuestiones tan básicas como hacer trazabilidad electrónica o cualquiera de los otros hechos, o poder demostrar a través de todas las imágenes brutales y datos que tenemos sobre efectos de deforestación, poder dar seguridad de que los procesos perfectamente trazados no tienen eventos de deforestación a lo largo desde que nace el animal hasta que muere. Y bueno, nos quejamos, decimos que no, que es un atropello a nuestra identidad, pero la realidad es que si no lo hacemos, toda esta maravilla que les conté de arranque no la vamos a poder concretar, ¿no? En esa línea, Argentina ha estado acompañando los precios internacionales. Recuerden ustedes que estuvimos con un dólar, o varios tipos de dólares, ya ni me acuerdo cuántos había hasta dólar Qatar y dólar no me acuerdo cuánto, Coldplay. Pero la realidad es que desde que avanzamos, digamos, a la unificación del tipo de cambio, si es competitivo o no, a mí no me cabe la capacidad de juzgarlo, si tengo claro que en ese contexto, digamos, de tracción de la demanda, las exportaciones argentinas en el mes de agosto van a alcanzar un nuevo récord de valor, superando al promedio del mismo mes del año pasado casi en un 35%, ¿no? En esa línea, agosto nos va a mostrar un crecimiento importante de las exportaciones, que habían estado de alguna manera limitadas o acotadas por el primer trimestre, que no fue bueno para los exportadores. No fue bueno en el sentido de que la relación precio de venta, costo de la materia prima, ya sea novillo o vaca, no era buena, pero ya ahora estamos viendo relaciones fantásticas. Y si las miramos en manera interanual, vemos que el precio de exportación hoy está superando para la vaca casi el 40% y para el novillo casi el 25%, cuando la materia prima de uno y otro no han pasado del 13 y del 20% respectivamente, ¿no? De modo tal que hoy el exportador lo incluimos en la nómina de los eslabones que están ganando plata, o por lo menos que han dejado de perder, depende de la eficiencia de cada uno. Hay dos temas que me gustaría dejar en claro, o poner en claro, también mirando hacia el futuro, ¿no? El primero es que básicamente
Argentina ha quedado subsumida al dique del Mercosur. El Mercosur no tiene acuerdos bilaterales o multilaterales prácticamente con nadie. Hace 25 años que estamos debatiendo con Europa y siempre parece un nuevo pero. Algún día llegará, seguramente lo voy a ver. Hablan de fin de año, yo dudo que eso se implemente en un periodo corto, pero bueno, bienvenido, todo lo que pueda avanzarse, bienvenido. Pero cuando uno mira, por ejemplo, a los países que están en lo que podríamos llamar el circuito de aftosa libre de vacunación y abierto a los tratados bilaterales o multilaterales o regionales, como son el caso de dos líderes de la exportación, Estados Unidos y Australia, si quieren en el orden inverso, Australia y Estados Unidos segundo y cuarto a nivel mundial, que ingresan prácticamente a los mercados más sofisticados, más caros, con una ventaja arancelaria extraordinaria. Ahora voy a hablar de eso. En tanto que Brasil número 1 y Argentina número 5 en el mundo, y Uruguay, por supuesto, y Paraguay, los mercosureños, estamos muy acotados por los costos de ingreso que tenemos para ingresar a esos mercados y nichos de alto valor, ¿no? La diferencia de valor exportado por aquellos del primer circuito, el circuito, llamémosle así, más exitoso, prácticamente venden entre 60 y 80% más caro cada kilo de lo que vendemos nosotros en el promedio total, arriba de 1 millón de toneladas cada uno, ¿no? Entonces, no es que venden muy bueno porque venden productos sofisticados. Australia, el grueso de lo que vende es carne con destino a manufactura para Estados Unidos, que es su principal cliente. Y no es ni un gramo mejor de lo que vendemos nosotros, ni más preciso, ni más nutritivo, y vende obviamente muchísimo más caro porque cuando ingresa a Estados Unidos tiene una cuota sin pagar aranceles adicionales, paga solo el 10% igual que nosotros, una cuota de 370.000 toneladas, mientras que nosotros, para poner el ejemplo, solo ingresamos 20.000 toneladas en ese mismo arancel y el kilo que sigue paga 36,4%. Australia prácticamente no llega a cumplir nunca ese nivel de cuota, porque estamos hablando de carne exportada a peso producto, no equivalente a res con hueso, es una montaña de carne vacuna, ¿no? Y así otros ejemplos, si quieren después lo debatimos un poquito más, pero claramente en este concepto, digamos, de lo que debemos hacer y dónde poner el foco, las negociaciones internacionales, la apertura de comercio, etcétera, etcétera, es imprescindible, sin lo cual es bastante complejo ser competitivo contra, por ejemplo, en Japón, asumamos que ingresamos, hoy nosotros pagaríamos 38% sobre mercadería puesta en costa japonesa. Hoy Australia paga el 21%, teniendo 4 veces menos de costo de flete, pero dentro de 5 años va a pagar 9%. O Nueva Zelanda, por ejemplo, ingresa con 0 arancel. En fin, tantos ejemplos que marcan dónde muchas veces habría que poner la energía, el debate y la acción para realmente capturar oportunidades que el mundo está ofreciendo a mano llena, ¿no? Y en este punto sí quería abordar, y con esto ya iría terminando para entrar en temas que a ustedes les parezca interesante debatir o ampliar. Yo diría, uno de los temas que para mí es central, y permítanme que lo ponga en un título medio sonoro, ¿no? Pero digo, sin exportaciones la ganadería argentina no tiene futuro. Y no tiene futuro porque si no tiene exportaciones no tiene ninguna chance de que haya un estímulo genuino para que el productor incremente el peso de faena. Hoy estamos en 233, 232, 233 kilos res. Uruguay exactamente con lo mismo, incluso menos, porque tiene mucho menos recursos forrajeros de calidad de los que tenemos nosotros a costo competitivo, y otros temas que obviamente en los que le sacamos ventaja están faenando 262 kilos, es decir, 30 kilos más por res, multiplíquenlo por los 13 millones 6, 13 millones 8 que facturamos, que faenamos anualmente, y los kilos que aparecen son maravillosos, ¿no? Pero bueno, son esos temas. Y ahí lo que quería decirles es que
cuando se debate el tema del consumo de carne en la Argentina y en general, y en algunos casos por desconocimiento o por ideología, pretenden hacernos creer de que es un problema de la motosierra de Milei o del desatino de Alberto o de vaya uno a saber quién, cada vez consumimos carne vacuna. La realidad es que hace 6 décadas, en los 60 consumíamos 82 kilos de carne vacuna y 12 kilos sumando el pollo y el cerdo. Pasaron 6 décadas y hoy consumimos 50 o 48 kilos de carne vacuna, algo parecido a eso, y 60 kilos de pollo y cerdo. Es decir, fuimos cayendo a un ritmo de 5 kilos por década en el consumo por habitante y por año de carne vacuna y creciendo a un ritmo de 10 kilos por habitante y por año para pollo y cerdo. El pollo ya creo que ha tocado techo, está cerca de los 48 kilos. El cerdo con 17, 18 le queda mucho por crecer, probablemente 10, 15 kilos más. Y claramente se los va a sacar al vacuno, porque es más eficiente, porque es mucho más accesible en precio, porque tiene otros niveles de utilización en la cocina, por las razones que sean, pero fundamentalmente precio. Digamos, mi visión es que en los próximos 10 años, seguramente siguiendo esta línea, estaremos consumiendo 43, 44 kilos de carne vacuna y probablemente 70 de pollo y cerdo. Seguiremos subiendo en el consumo de proteínas, pero la carne vacuna, su destino no va a ser preferentemente el mercado interno, sino que el crecimiento que tengamos, y veo crecimiento, veo adopción de tecnologías lenta, pero consistentes, y mejoras en la productividad. Claramente, si no tenemos los mercados, no tenemos ningún futuro. Y en esa línea me permito de alguna manera poner como títulos, y no para desarrollarlos, digamos, definir qué condiciones sanitarias vamos a tener, qué garantías de inocuidad vamos a generar, qué confianza vamos a generar, lo definiría como acceso sanitario, condición básica para poder vender. Si no me dejan entrar, no importa qué marketing haga, no estaré en el mercado, ¿no? El segundo es claramente focalizarnos en estos acuerdos o tratados de libre comercio o de cooperación o de lo que fuera, que nos permita tener un acceso a un costo arancelario o una cuota compatible con la de nuestros principales competidores. Si no, también, de nuevo, la mejor carne del mundo, como solemos decir, no necesariamente lo es, pero es lo que creemos que somos. Bueno, no tendremos mucha competitividad. Adecuarnos a los ritos religiosos, este grupo de consumidores nuevos, para ponerle una definición simple, son básicamente o mayoritariamente de religión musulmana. Para nosotros, no digo que no lo podemos hacer, lo hacemos y lo sabemos hacer, pero no tenemos cultura y encima, digamos, los principales frigoríficos generan el rito kosher para abastecer Israel, un mercado maravilloso, siempre digo el mejor mercado que tenemos en cuanto a constancia, precio y condiciones, pero generar el rito kosher hace que los musulmanes digan: yo en ese frigorífico no compro, y todo esto requiere negociaciones y cumplimiento de los compromisos. Estandarizar la calidad, seguimos mirando la calidad por el masomenómetro. La tipificación es totalmente subjetiva, no representa la calidad intrínseca del producto que vamos a vender, y ahí me parece que hay que dar pasos significativos en lo que es tipificación por calidad y la utilización de nuevas tecnologías que son cada vez más accesibles. Y termino, y con esto sí ya quedo a disposición y he cumplido más o menos con el horario, digamos, dar respuestas a estas demandas de responsabilidad social de consumidores que hoy son los más jóvenes y que mañana serán los menos jóvenes y vendrán otros más jóvenes tal vez más responsables. Entonces, lejos de enojarnos, de ponernos en retaguardia, de decir que no nos pueden pedir tal cosa, etcétera, etcétera, eso es una pérdida de tiempo absoluto, debatir temas que no tienen sentido cuando el consumidor saca la billetera o la tarjeta o el telefonito para hacer la transferencia y pagar la cuenta. Él define qué quiere, cómo lo quiere, y si no vamos por esa línea,
me parece que estamos perdiendo el tiempo. Hay mucho por hacer, una excelente oportunidad, yo diría en mis 50 y ya tengo 54 años de profesión, casi 55, nunca vi, y debo decirlo, nunca vi un escenario internacional con este nivel de demanda estructural tan importante. Vamos a dar comienzo a la serie de preguntas a partir de este momento. El primero en consultar es Alberto Weiner. Bienvenido, Alberto. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la charla, claridad de conceptos. Haría infinidad de preguntas, pero voy a hacer solamente dos, que son dos temas que me preocupan. Nosotros faenamos aproximadamente 14 millones de cabezas por año. Se dio en el 2024 y la tendencia del 25 va a dar 13 millones 900, etcétera, etcétera. Nos nacen 14 millones 800 mil terneros, 14 900, algún año 15, pero estamos ahí. Antes de mortandad tenemos 800.000 animales más en el stock. Estimamos, eso nadie lo sabe, yo busqué y busqué, estimamos una mortandad sobre el rodeo nacional de 3,2%, nos da que se nos mueren 1.600.000 habitantes, con lo cual el stock estaría, si estos números... No, cabezas, no habitantes. Cabezas, habitantes vacunos, habitantes vacunos. Bien, bien, bien. Si estos números son ciertos, nosotros estaríamos perdiendo 900.000 cabezas por año en el stock. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si nosotros consumimos 48 kilos por habitante y por año, somos 47 millones de habitantes, nos estamos comiendo 2.256.000 kilos. Si la producción son 3.100.000 toneladas, estamos en capacidad de exportar, poco menos que los años anteriores, 840 o 350.000 kilos. Con lo cual, la pregunta, esta es la segunda, ¿cómo vamos a aprovechar esa extraordinaria demanda que vos muy bien definiste? Perdona que te tutee, pero yo soy clase 49. No. Debemos andar iguales. Te llevo uno, bueno, Alberto, dale. No. Entonces yo diría, ¿cómo vamos a aprovechar esta extraordinaria demanda que tan bien definiste en volumen y en precio si nuestra capacidad de exportar se ubica solamente en 850.000 toneladas, mientras, si yo no estoy equivocado, la capacidad de los frigoríficos para faenar está un 30-35%, la capacidad instalada 30 y 35% de esta cifra? Y ahí termino, haría 100 preguntas, pero un día encontramos Alberto, la la seguimos en privado, pero te voy contestando. Primero la última. Capacidad de faena no es capacidad de procesamiento y terminación de producto con los requerimientos de la exportación. Ahí, si bien hemos mejorado mucho, faena sobra, despostada no sobra, congelado falta o frío falta, para ponerlo así en términos. Me parece que ahí hay todavía un camino de desequilibrio para resolver. Yendo a tus puntos, coincido con todos los números que pusiste. De hecho, en las últimas dos vacunaciones, me gusta mucho mirar la vacunación, que puede tener errores, pero es la base de datos del stock argentino. De hecho, para el stock que publica la Secretaría se basan en las vacunaciones, y la primera es mucho más precisa que la segunda de cada año, porque están todos los terneros que no fueron vacunadas en la primavera y sobre todo zonas no pampeanas que aparecen un poco más tarde. En ese punto te diría, perdimos 3,4 millones de cabezas precisamente por estar faenando por arriba de la capacidad de equilibrio en los últimos 2 años, y no tengas la menor duda que el año que viene volvemos a perder 900, 800, no lo sé, pero tu número está muy en línea, tus números están muy en línea con lo que efectivamente está pasando. Ahí te diría, en la medida en que aparezca la liquidez en la Argentina, hoy te diría todos los sectores empresarios, pero fundamentalmente en mi caso yo miro la ganadería con una enorme iliquidez, una incapacidad o imposibilidad de acceder al crédito, herramienta imprescindible para un proceso de largo plazo. Digamos, hoy no estamos en el proceso que ya deberíamos estar de retención o de recomposición de stocks. Por lo tanto, esperen 2026 y 2027 una caída muy fuerte en los stocks, a poco que la liquidez se recupere y la capacidad de retener sea potencialmente posible. Hoy es básicamente imposible. De modo tal que tu preocupación es la mía, es la que deberíamos tener. Argentina de momento va camino a o quitarle o competir nuevamente
exportación por consumo, que tampoco la veo sencilla, o francamente caer de manera significativa en las exportaciones. Este año probablemente estemos en 850.000, tu número está muy bien calibrado, tal vez menos, pero digo 850, 860, 870 sobre 930.000 del año pasado, o sea, vamos a caer, pero preparémonos para un 2026, 2027, con una fuerte caída del stock, la suba de precios del ganado en todas las categorías y probablemente alguna complejidad en la industria que si quiere ser competitivo y capturar las oportunidades va a estar con los márgenes muy justitos. No sé si me quedo alguna. Pasamos entonces a Carlos David Barrios Barón. Carlos. Hola, Víctor. ¿Cómo estás, ¿Cómo Carlos? estás? Bien, bien. Vos me llevas 8. Vamos todos con la referencia de Víctor. Ya marcaste. Sí, yo obviamente valoro y aprecio y me encanta escucharte porque infundís optimismo y yo como ganadero toda la vida también soy optimista. Pero es una reflexión de empresario, más allá de todo el análisis de mercado. Cuando, digamos, es un momento que ese boom ganadero, que lo repite todo el mundo, se hace difícil ingresar o generar incrementos porque normalmente cuando la cosa está en alza es más difícil, es más caro lo que hay que pagar y justamente vos recién mencionaste algo que yo tenía en la cabeza, que hoy no hay plata, hoy no hay liquidez, hoy, digamos, cualquiera, y yo con Hacienda Propia y con inversores, un inversor, ¿cómo va a comprar un ternero para poner en mi establecimiento, en mi filo o en capitalización? Digamos, cuando puede poner un plazo fijo al 60%. ¿Cómo yo, digamos, voy a generar acciones de mejoras, de inversiones, de lo que sea, sin, tengo que pagar todo de contado? Porque cualquier crédito que tome hoy lo único que hace es enterrarme, digamos, ¿no? Entonces, la mirada del empresario, por un lado es un boom y por otro lado hay un corsé que nos frena y es más, es como que yo ya me he acostumbrado de cada vez que el viento sopla muy fuerte para un lugar, mejor guarecerse y empezar a caminar un poco para el otro, porque Argentina nos da sorpresas, nada es para siempre y es cierto todo lo que vos decís, que hay un montón de cuestiones que se vienen dando desde afuera y desde adentro que indican un mejor futuro para la ganadería. Pero hemos pasado tantas veces viviendo del mejor futuro y con realidades complicadas que hoy la realidad todavía no es venturosa. Y lo digo habiendo tenido 3 ejercicios en donde mi ganadería salvó a la empresa por las pérdidas agrícolas de 3 años y medio de niña que tuve. Mi ganadería salvó, pero salvó. En mis proyecciones, en el ejercicio actual, no da lo mismo. Digamos, yo como empresario tengo que hacer proyecciones, analizar. Hoy vengo, desde marzo a hoy, a la proyección a fin de septiembre, mi kilo de carne medido en dólares o moneda dura cada vez es menos, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Enfrentamos justamente una invernada muy cara. O sea, ¿a qué voy? Me da un poco de temor que en todas partes se habla del boom ganadero y que eso entusiasme más allá de la cordura y que muchos ingresen de alguna manera o hagan cosas y después se van a dar un palo muy grande, digamos, ¿no? Es simplemente una reflexión no de analista del mercado de carne, sino de empresa. Gracias, Víctor. Carlos, bueno, además que nos conocemos bastante, no solo en lo afectivo, sino también en lo intelectual y en el conocimiento, coincido contigo. Fíjate que en mi presentación no hablé de Argentina, solo mencioné un par de cuestiones. En primer lugar, porque es un momento tan especial que cualquier apreciación tiene poca validez, digamos, a favor o en contra, cualquiera. Me parece que es más los latigazos y las llagas que tenemos encima que nos hacen ver esto de una manera mucho más cauta, ¿no? Y yo puse todo el énfasis y de alguna manera fundamento esta nueva era en la ganadería en una demanda extraordinaria. Y ahí sí diría, sí,
con condición sine qua non, es que no cambien la condición de libre de todo tipo de restricción a las exportaciones. Yo visualizo que el futuro de la ganadería definitivamente está atado a las exportaciones, definitivamente, no solo por la competencia de las otras carnes y lo que puede ocurrir incluso en el poder adquisitivo interno, sino porque visualizo un mercado internacional extraordinario al que no deberíamos tener ninguna limitación si hacemos las cosas bien y recomponemos la confianza internacional, trazabilidad, en fin, todo lo que viene. No voy a volver a detallar. Tenemos un futuro que no tiene límite. Ahora bien, obviamente que lo que está pasando hoy es francamente duro, por eso yo acompaño al boom en el sentido del espíritu con que Richard lo lanzó, acompaño el boom en el sentido de la esperanza y los estímulos que la gente siente cuando escucha ciertas cosas. Me parece que sin estímulos y sin una visión de largo plazo no vamos a mover el carro del barro. Lamentablemente vamos a seguir enterrados y me parece que, y lo hago además con alguna intencionalidad, no soy iluso en el sentido de no entender qué es lo que está pasando realmente en el negocio, la complejidad. Yo a veces menciono, pero lo pongo como ejemplo, que seguramente a todos les ha pasado. En marzo del banco me tentaban con créditos de 40 a 42%, y yo dije, esto es carísimo. ¿Te imaginas hoy al 70 o al 75? De modo tal que tengo claro, digamos, lo que está pasando en el mercado. Pero no me puedo quedar en el escenario de corto, no me puedo quedar en el escenario de coyuntura. Y acá sí podemos disentir, pero es totalmente válido una u otra mirada respecto de qué creo yo que puede ocurrir en los próximos años o hacia adelante una vez calmada la tempestad del acto eleccionario, etcétera, etcétera, ¿no? No porque me llene de confianza todo, simplemente porque pienso que hay otra Argentina posible. Me parece que el rumbo desde el punto de vista conceptual no es malo o es bueno, es hacia donde hay que ir y hay mucho por hacer. Pero mi fundamento, y no lo llamaría boom, a pesar de que coincido con el concepto, lo llamaría una nueva era donde aparece una ganadería que siempre soñamos, que deja de ser carne vacuna para transformarse, si cabe la expresión, en champán francés o en caviar ruso, ¿no? Esto es antropoceno, es un espacio que procuramos venerar como un espacio que al mismo tiempo que es profesional, es político y es ciudadano. Las cosas se discuten. Parte de la controversia de ayer era acerca de esta idea del boom. Algunos hablaban de boom y otros decían, ¿cómo boom si hace años que tenemos el mismo stock, la misma producción, los mismos problemas? Mencionaste una estadística de vacunación que entendí que había mejorado la participación del ternero sobre el rodeo de 63 a 68. Y creo entender, fui ganadero muchos años, que se debe a que esas vacas viejas que antes estaban vegetando en el campo se faenaron y se convirtieron en capital de trabajo. Entonces, que efectivamente se puedan mejorar los precios y se pueda vender el mercado es una mejora, pero si el stock está congelado, evidentemente la palabra boom es la que nos hacía ruido. Y la idea de entusiasmar, de generar confianza, es una idea pertinente. Yo creo que es lo que votamos hace 2 años. Y cuando percibimos que en lugar de confianza hay euforia, gritería, vocinglería, obsecuencia, a algunos no nos gusta. Y ahí va la pregunta. Parecería ser que los sectores ganaderos, especialmente la sociedad rural, celebraron el año pasado la partida del equipo de Vilella, Viñoz y Vela, al que acusaban de Agenda 2030, en fin, ingenuos, esto que vos decías, subordinarse a requisitos de los mercados, y desde allí alborozados a esta rural, en fin, hablan de un boom. Y entonces la pregunta es un poquito política, perdóname si no quisiera... No, dale. ¿Podría ser que el gobierno encontró en el sector ganadero un sector con el cual podía empatizar a costa del sector agrícola al cual no le da el oxígeno? Porque si el sector ganadero tiene dificultades para financiar su renovación tecnológica y recomposición, imaginemos el sector agrícola.
Entonces nosotros participamos de una generación que fue viendo crecer la agricultura a expensas de la ganadería durante 20, 30 o 40 años, y ahora parecería que se está dando a la inversa. En fin, alguna reflexión sobre este tema. ¿Es lógico que un país tenga un boom ganadero en medio de una crisis agrícola? No, a ver, por eso yo insisto con el concepto del boom, ¿no? Y respetando esa creación de Richard, y la asigno a él porque es el primero y además ha insistido, y cada tanto cuando vuelve a hablar del boom ganadero, y yo lo acompaño con alegría, porque no deja de ser, digamos, estimulante hablar de boom, ¿no? Pero yo lo miro de otra manera, Mariano. Para mí el boom es una cuestión coyuntural, es una burbuja, es algo que explota, es algo que en un momento dado te lleva al cielo y de pronto se te rompió el globo y caíste otra vez, ¿no? Es un poco lo que mencionaba Carlos. Por eso yo nunca hablo de la palabra boom, mis títulos nunca van a tener el boom, hablan de otras cuestiones que pueden estar ocurriendo o no ocurriendo. A mí, digamos, no me gustan las formas, no me gusta lo que ocurrió con el equipo, el primer equipo que fue nombrado, que tenía una misión clara y objetivos muy claros. No me gusta lo que se hacen a personas de bien que están dispuestas a pasar de la actividad privada a la pública, y ese desprecio, ese desmérito innecesario absolutamente, y mucho menos a personas que encima uno conoce y aprecia y valora, ¿no? Pero eso no me quita la mirada de hacia dónde hay que ir y todo lo que hay que hacer, ¿no? Yo puedo entender las urgencias, la necesidad del superávit fiscal y de una cantidad de tareas que me parece que son esenciales. Me parece que no hay cajón todavía que se haya abierto que no parezcan varios payasos difíciles de resolver. Me parece que los cambios de fondo no se han dado y espero que se den. O sea, no me encontrarás con la bandera enarbolada, sí me encontrarás con este es el camino que me gustaría que se recorra, que es una cosa diferente. En algunas cosas lo encuentro, en otras no las encuentro y me gustaría mejorarlas. Sí tengo muy claro, entre otras cosas que mencionaste, que la Agenda 2030, más allá de la ideología que puede tener, de la realidad que genere, de la base científica que tenga detrás, etcétera, etcétera, que la cuestionamos mucho, incluso con Carlos, en la mesa de carne sustentable, hemos tenido muchos debates sobre el tema, pero digo, conceptualmente, uno no puede ignorar que las personas que creen en eso y que genuinamente sacan la billetera para comprar tu producto, el tuyo o el de al lado y definen por el tuyo, necesitan respuestas claras, serias, concretas y auditables. Entonces, a partir de ahí, podemos estar de acuerdo o no, si generamos o no generamos, si emitimos más o emitimos menos. Hay 10.500 trabajos científicos que nos apoyan en cualquiera de las versiones que querramos tener. Sí tengo claro que más allá de la cuestión científica, esto es un negocio. Y si es un negocio, yo tengo que tener a mi cliente siempre contento y que sea yo la primera opción de compra y no el vecino. Entonces, todo ese debate me parece que es una pérdida de tiempo y nosotros como productores, como empresarios, como argentinos, somos los responsables de llevar adelante las políticas, independientemente del funcionario de turno. Y no veo, ni en la dirigencia, ni en muchos casos a muchos productores, con esa capacidad y ese compromiso de trabajar y pelear por lo que se llama el bien común. Generalmente terminan arreglando, acomodando, llevándose una valijita o dejando una valijita. Y esto es horroroso. No hemos cambiado culturalmente ese punto y me parece que el mayor desafío que tenemos es esto. Ahora, boom o no boom, yo veo una nueva era en la ganadería que pueden compartir o no y podemos agarrarla o la podemos perder. Eso ya me excede. Yo voy a trabajar para que no la perdamos, si es posible. Patricio Quinos, ¿estás por ahí? A mí me preocupa principalmente el tema de que vos me lo mencionaste medio al pasar, la cría. El eslabón de la cría lo veo como el más difícil y es el que pone la carne en la parrilla, porque todos los demás se suben al ternero que estaba, sean 14,5, 15, y yo veo mucho retroceso en el stock de madres de la fábrica. Y me parece que nos va a traer un problema para adelante. Yo veo también
como vos, coyuntural, lo de los créditos, eso. La cuestión es que si la señal de precios es fuerte, que es lo que está pasando y lo que bien mencionaste vos de afuera, pero nosotros está lloviendo sopa y sacamos el tenedor, porque vos lo dijiste muy bien, hasta el 2027 no va a pasar nada más que caerse el stock. Entonces, capaz que otra vez vemos pasar el boom, porque no tenemos los habitantes, diría Beto hace un rato. Y aprovecho que estaba medio condensada la pregunta, ¿qué tipificación hay hoy? ¿Hay alguna real desde que se cayó la de la Junta? ¿Hay alguna oficial, pregunto, no la de sui generis? A ver, Eso solo. Patricio, yo creo que todos estamos pensando en lo mismo. Yo no coincido en que la cría esté cayendo. Lo que está cayendo es básicamente las vacas de vacaciones, para hacer una palabra compleja, ¿no? Lo que hemos hecho, y por eso mejoró la relación, no es que preñamos mucho más vacas, simplemente sacamos y eliminamos las vacas que salían vacías o que tenían problemas reproductivos o que por alguna cosa teníamos exceso de carga y la pobre vaca, aunque tuviera todas las condiciones reproductivas, no tenía la energía y la condición corporal para quedar preñada. De modo tal que lo que estamos haciendo es ajustar. Yo creo que ahora lo que hay es un proceso de ajuste. Yo veo con extremada alegría, y como bien dijo Dicky, cuando mi primer trabajo fue la inseminación y desarrollar el CIALE, Centro de Inseminación, así que de eso ya tengo 50 años y pico de años. Yo veo con mucha alegría cómo crece significativamente el concepto de la IATF, la inseminación artificial a tiempo fijo, entre otras metodologías. Pero para mí la IATF, independientemente de la mejora genética que genere utilizar un padre superior, básicamente te ordena el rodeo, y sin ordenamiento de rodeo no hay progreso en la eficiencia de reproducción. De modo tal que, y eso lo veo correr a pasos agigantados, año tras año. Hablo mucho con Berengúa, el presidente de la Cámara de esta, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Cavia. Me cuenta cómo vienen, cómo van creciendo, cómo va explotando la inseminación en rodeos de cría. En lo particular he implementado todo mi rodeo, todo, hasta la última vaca entra en IATF en una fecha cierta. Para eso tenés que ordenarte. Y yo veo que ese camino se está dando. Obviamente los estímulos hasta ahora no han sido lo suficientemente claros. El productor sigue pensando, ¿para qué voy a hacer esta inversión que después cuando vaya al banco para buscar la guita y pagar los gastos, me van a cobrar más, me termino endeudando, quiebro antes de llegar al objetivo, y así sucesivamente? Yo tengo la esperanza, no estoy diciendo que ocurrirá, pero la esperanza me mueve, y creo que el ganadero lo mueve, y por eso se está viviendo este clima que podríamos llamar boom, pero yo diría es un clima de entusiasmo, es un clima donde la gente está con otra expectativa de lo que va a pasar con su negocio, que no lo está viendo hoy, pero lo mira hacia futuro como una oportunidad que tal vez no vio antes o no lo vio de la misma manera. En mi caso soy vendedor, Víctor, en mi caso soy vendedor de ganadería, porque considero que tiene unos precios importantes y me dedico a potrerar, a hacer aguadas. Bueno, estás aprovechando una relación de precios extraordinaria para invertir. Sí, pero bueno, pero está bien, pero en definitiva invertir porque vas a dar el salto. Era un comentario, ad hoc. No, pero en tu caso va para ese lado. De modo tal que yo te diría, sí veo cambios, sí creo que hasta ahora lo que hemos hecho es ajustar los desequilibrios de seguir teniendo vacas como tenedores de vacas y empezar a pensar como empresarios, pero eso es un camino imprescindible que nos va a llevar al otro destino que yo visualizo. Ahora, yendo a la tipificación y contestando tu última pregunta y corta, yo te diría, ya la Argentina ha desarrollado modelos de tipificación objetiva que se miden a través de una imagen que se toma, en este caso la Argentina lo está haciendo con un modelo que se toma con un teléfono celular, que manda a la nube la imagen y le devuelve área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, el nivel de marmoreo, color de carne, color de grasa, algo que vi que estaba por ahí Bernardo Cané hace como 30 años o 20 y pico de años en Australia. Me llevó un viaje muy esclarecedor sobre todo este tema.
Pero bueno, está llegando a la Argentina, ya lo está aprobando la Secretaría de Agricultura, va a ser voluntario. Espero que en el 2026 aparezca esta posibilidad de tipificar objetivamente cada res y darle el valor objetivo y no el valor subjetivo. Y los sistemas que estamos usando, con algunas mejoras, como el número de machucones, abscesos o perjuicios que puede tener la media res y algún otro temita más, básicamente te diría es el mismo sistema de la Junta con otro nombre. Todavía estamos por dar el gran paso, pero estamos muy cerca de dar el gran paso. Y si enlazamos número de garrón con caravana, que entiendo que ya han hecho pruebas y está funcionando bien o estaría funcionando bien, vamos camino a un cambio significativo en la tecnología y la información recibida. Víctor, nos vamos al norte con Juan Regazzoni. Juan, te escuchamos. Bueno, un gusto saludarlo, ingeniero Tonelli. Acá en el norte, como usted sabe, la cría y la recría es importante y trascendente. Yo creo que parte de la pregunta la acaba de responder recién usted, pero si tiene algún concepto de índole técnico, productivo, y focalizándonos un poco, como decíamos acá, en el Chaco salteño, que nos pueda brindar. Si no, no lo moleste y seguimos adelante con otras preguntas. Así que le agradezco. Yo creo, no puedo aportar más de lo que saben todos ustedes, y hay técnicos que están en producción con muchísimo más experiencia y conocimiento que yo. Yo tengo más una mirada holística, pero si tuviera que definir hoy los 2 o 3 cuestiones que le recomendaría a un ganadero es ordenar la carga con la demanda, la oferta con la demanda, ordenar la carga, porque normalmente estos excesos de carga o a veces, digamos, excesos de oferta forrajera no utilizada generan estos cambios y estas pérdidas que terminan siendo catastróficas, ¿no? O sea que el primer punto, que ahora hay tanta información, además con índices verdes, es tanta la información que hay, que cualquiera con un poquito de tiempo y dedicación o diciéndole al nieto que se ocupe, me parece que podría dar pasos agigantados. Eso, cuidar muchísimo la cuestión de la reproducción, obviamente la sanidad, que es un temazo, pero a mí me parece que hoy yo en cría le diría carga y reproducción, para que la vaca llegue con la colita parada esperando al toro o al inseminador en tiempo y forma, y la sincronización de celos para mí es como un cambio revolucionario. Es como el alambre eléctrico, digamos. Claro. Gracias. Muchas gracias. Víctor, hay que darle de comer a las vacas y entre otras cosas hay que darle comer maíz. Y para hablar de maíz lo tenemos a Alberto Morelli. Alberto, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Gracias por la sencillez con que explicás todo y nos te deja todo tan claro el panorama. Un poco la reflexión, estamos mirando una punta, ¿no?, de la cadena, pero la carne, a la diferencia del maíz, necesita un proceso industrial. ¿Cuánto puede llegar a ser el cuello de botella ese proceso industrial el día de mañana que tengamos toda la carne que haya para exportar? Vos al pasar dijiste falta de frío, estamos en problemas. Entonces, bueno, ¿cuál es tu visión? Porque acá, digamos, las tasas hoy son caras para el ganadero, son caras para el industrial. ¿Cómo ves vos ese futuro de una industria que responda, que nunca generalmente se toma su tiempo para hacer las inversiones que hay que hacer y para cumplir con los estándares internacionales, ¿no? Gracias, Víctor. Alberto, en principio un placer de verte, como siempre, ahí tan activo. Mira, acá hay 2 cuestiones para mí centrales, ¿no? Yo no la mencioné porque tampoco daba el tiempo y es un tema mucho más profundo. La informalidad básicamente es un freno a las inversiones y no veo que este gobierno ni los anteriores lo pusieran en la agenda de verdad. Si bien arrancó este gobierno y el SENASA dentro de sus prioridades tenía el control de la informalidad y levantar el estándar de piso mínimo higiénico-sanitario de muchas plantas, eso la verdad que terminó en reuniones y convenciones y qué sé yo, pero en la práctica poco ocurrido, ¿no? De modo tal que claramente una condición básica es controlar o disminuir o mitigar el problema de la informalidad, que le permita a las plantas serias, a las plantas que van a hacer inversiones. Vos sabés que el inversor
lo puede hacer con dinero de muchos colores, pero la realidad es que si va a exportar solo lo puede hacer con un color lo más blanco posible. No digo blanco, un gris claro, ¿no es cierto? Que lo haga posible. Y sin control de la informalidad y todo lo que está ocurriendo es muy difícil porque incluso arrancan nosotros mismos, productores, ¿no es cierto? Ahora con los precios que tenemos estamos todos preocupados cómo voy a cerrar el balance, digamos, ¿no? Entonces, hasta julio o junio veníamos, bueno, con un 10 me arreglo, ahora, che, dame el 30 porque no llego y el contador me mata, ¿no? Entonces, forzás a la industria que no quiere quedarse sin materia prima, te concede un 20, un 30, un 15, lo que pueda, y armás una cadena que no tiene final, que termina cayendo, se le cae el techo a la misma industria que lo está convalidando, ¿no? O sea, siempre digo lo mismo. No le echemos la culpa a la industria o al carnicero. Arrancan nosotros somos el origen de la informalidad. Bueno, es el sistema argentino. Ahora, yendo más al fondo de lo que me preguntaste, en los últimos, yo te diría, 5 o 6 años, y no hablo del 2024, sino posiblemente 2018 al 2022, 2023, hubo mucha inversión de industria frigorífica, mucha, fundamentalmente en frío. En congelado, nosotros históricamente exportábamos carne enfriada en una proporción 70-30, y hoy la proporción es exactamente inversa, además es 80-20 congelado enfriado, y obviamente no es lo mismo una capacidad de frío para enfriar que para congelar, y mucho menos no solamente hacer el proceso de congelado, sino tener stock en congelado, ¿no? Así que ahí sí veo que todavía falta, se dio un paso gigantesco. Si esta pregunta me lo hubieras hecho en el 2015 o 2016, te diría, estamos lejísimos. Yo te diría, hemos dado un progreso enorme, y si efectivamente la tendencia es clara hacia la exportación, si los precios internacionales se mantienen firmes y si el gobierno logra dar previsibilidad en su proyecto económico, yo veo inversiones en el sector frigorífico y no lo veo como un límite. Veo más el límite hoy en la oferta que en el sector frigorífico. Estamos ya avanzando casi hasta el final. Estuviste hablando de una demanda muy sostenida, muy fuerte, y en el hipotético caso que la demanda empiece a superar ese 50%, 60% del consumo interno, ¿cómo ves que jugaría con los precios internos y qué pasaría con el consumo interno? Y va a estar reemplazado por el cerdo y el pollo, como ocurre en el mundo. En el mundo es 80-20 cerdo y pollo y vacuno. Nosotros todavía estamos en 55-45. Tenemos mucho para caer sin que generemos ruido. Lo que sí es fundamental, afortunadamente entiendo que están trabajando, pero siempre cuando te dice estamos trabajando en ello, a mí se me paran los pelos de la nuca lo poco que tengo, porque estamos trabajando no estoy haciendo nada, pero quédate tranquilo que algún día lo voy a hacer. Es que están trabajando en la modificación de las encuestas de hogares en el INDEC. Todavía la encuesta de hogares que utilizan para la formación del índice del IPC en carne considera 70% de consumo de carne vacuna y 30% de pollo. Ni siquiera tiene 1 kilo de cerdo. Lo tienen embutidos, pero no tienen carne fresca. Ya son 17 kilos, ¿no? Entonces, esto se viene hablando hace mucho tiempo. Han prometido que lo van a sacar probablemente después de las elecciones, en algún momento del 2026, y eso va a ayudar a que el impacto político, si cabe la expresión, o económico, respecto de que la carne va a subir, se va a disparar respecto de las otras carnes. Yo no veo opciones de que esto no ocurra, y espero que no tomen las medidas que fracasaron en el pasado, de limitar exportaciones, o empezar con los precios máximos adecuados o divinos, no sé cómo lo quieran llamar ahora, o liberales. Espero que eso no ocurra, y que francamente se traduzca a la realidad, en donde efectivamente vamos a estar probablemente en el conjunto de las 4 carnes en el 40 y no en el 70, y entonces comeremos más cerdo, que va camino al mayor crecimiento relativo de cada carne, y no va a impactar tanto en el consumo, en términos del poder adquisitivo, porque la carne se comerá menos, como tomamos cada vez menos vinos buenos. No lo veo complejo. Estamos ya casi cerrando la lista de oradores y preguntas, así que le damos paso a Agustín Pérez Burbón y después a Alejandro Duar. Agustín, te escuchamos. Hola, Víctor, muchas gracias por tu información, es muy concentrada, muy precisa y muy clara. Pero yo tengo una confusión que no sé si me puedes ayudar a resolverla, es sencilla.
como productor de carne veo que el precio del novillo de arrendamiento son 3.200 y pico de pesos, digamos $2 largos el kilo, un valor que no sé cuándo lo teníamos si miramos para atrás. Entonces digo, bueno, esto me significa que vale la pena fertilizar, comprar urea que está en $600, pero también me puede significar salir del negocio cuanto antes, porque no voy a encontrar más este precio en los próximos no sé cuántos años. Es una pregunta escondida. Y lo otro que veo inverso es que como consumidor voy a comprar un kilo de helado y me sale más caro un kilo de carne. Entonces, ¿cuáles son los precios que están? ¿Dónde está mi confusión? ¿En el kilo de helado, en el kilo de carne, en el precio de venta, en el precio de la urea, en el precio del dólar? La verdad es que estamos en un mundo de precios relativos insólitos. No sé cuál es la verdad. Agustín, la verdad es que lo nuestro somos héroes. Sobrevivir en este complejo, somos héroes. Yo hace años que a la gente a las que asesoro, me consulta, siempre le digo lo mismo: pensa en kilos, no pienses en dólares. Esto no implica que si lo que estoy pensando es transformar o de alguna manera hacer un canje de kilo por un bien mueble o por lo que fuera, un campo, un departamento, que yo no lo haga porque es un momento espectacular. Pero es un tema de relaciones de precios que si las podés aprovechar, aprovecharlas. Ahora, si yo miro hacia el largo plazo, mi moneda son los kilos. Tomá el kilo que quieras, el del novillo, el del ternero, según cuál sea tu actividad. Y cuando vos lo mirás en kilos y salís de es caro en dólares, es barato en dólares, porque la verdad que son precios relativos que van cambiando permanentemente, tu visión en términos de focalizarte en una estrategia de mediano y largo plazo es mucho más clara. Es mucho más clara. Yo entiendo que hoy se diga que el ternero está caro en relación al gordo, pero la verdad, hemos tenido peores relaciones y los números seguían dando. Hemos tenido 1,45-1 relación ternero-gordo, y hoy estamos por debajo de 1,25, 1,26, depende de que compres y que vendas. Entonces, yo digo, mira kilos, no te vuelvas loco. El helado seguí comprándolo si tenés ganas, comé mucha carne, que está barata en cualquier contexto internacional, y pensá en kilos, y vuelvo a decirte, si querés aprovechar, porque la verdad que te compras una camioneta nueva con menos novillo, te compras el campo del vecino con mucho menos novillo, o el departamento para los chicos que están estudiando o lo que fuera, me parece espectacular aprovechar la oportunidad, es única o pocas veces se da. Ahora, si estás pensando en tu negocio de largo plazo, pensá en kilos. Alejandro Duarte. Me desmuteé. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por tu exposición y bueno, tu esperanza parece que está más cerca después de 30 años que nos vemos y nos conocemos. Lo que me preocupa a mí es si realmente hay una gente del área política pensando en el largo plazo en el cual considera la ganadería. Porque si bien vos conversaste todas las opciones, que me parecen bárbaras, nosotros venimos de 3 años desastrosos en el cual hemos perdido la comida, que son las pasturas. Hacer las pasturas, o como recién estaban comentando, las fertilizaciones, el que es ganadero de alma lo sigue haciendo, aunque limitado, pero lo sigue haciendo porque si se queda sin comida, todo esto no llegamos a nada. Pero lo que más me preocupa es la primera pregunta que te hice. Es decir, si no tenemos una visión brasilera, por darle un nombre, todo esto no es ver pasar el tren ni nada. Es tratamos de crecer y no nos dejan. Mira, confieso y borren esta parte. Creo que no está. Creo que no está. Tampoco lo veo en la dirigencia gremial. Y con esto, cuando uno generaliza, está siendo injusto, digamos, ¿no? Cuando dice no está, es ridículo, hay poco, ¿no es cierto? Y lo mismo, no estoy viendo hoy una cabeza pensante en el largo plazo vinculado a nuestro sector en el gobierno. No lo estoy viendo. Están
están administrando una gestión y un mandato que tiene que ver con déficit cero, que tiene que ver con superávit fiscal, que tiene que ver con una cantidad de otras cuestiones. Todavía no lo espero que aparezca. Coincido con Mariano, me parece que la oportunidad del primer grupo era otro enfoque, mucho más vinculado a nuestros pensamientos y a largo plazo y a los planes estratégicos, pero sí tienen claro 4 o 5 temas que me parece que son centrales, digamos, que espero que los puedan desarrollar. Dar respuestas a las demandas, generar las condiciones para introducir la tecnología y negociaciones internacionales. ¿Cuánto, de qué manera y cómo lo están mirando? Desconozco porque no hablo con ellos todos los días. Cada tanto me invitan a alguna reunión y puedo tratar de entender, pero no estoy viendo esa fuerza necesaria para impulsar el cambio. Por eso le doy enorme importancia a lo que podamos hacer nosotros desde abajo. Si nosotros no impulsamos el cambio y peleamos por el cambio, déjame que pase una pequeña propaganda, pero está Pablo Torello y conoce muy bien lo que se está haciendo. Yo creo que Barbechando es un ejemplo de uno de los temas para impulsar el cambio desde abajo. Por supuesto, integrado, ¿no es cierto? Pero si vos no tenés alguna participación en el Poder Legislativo, o por lo menos información, dar información, ayudar a comprender a muchos legisladores que vienen de otro sector y que no necesariamente conocen lo nuestro, es poco lo que vamos a lograr, y lo mismo deberíamos estar haciendo con el Poder Ejecutivo. Pero mucho depende de nosotros, y ahí sí creo que estamos fallando en la dirigencia de alto nivel. Víctor, estamos sobre la hora, así que vamos a cerrar la lista solamente con Pujato, Torello y Canea. Así que vamos con ellos 3 y cerramos. Pujato, adelante. Como bien decías, Víctor, que el futuro pasa por la exportación. ¿Por qué no hay un plan nacional que trate de unificar el estándar sanitario y convivimos con frigoríficos, mataderos, colgaderos y demás, que no permiten que los cortes de alto valor se puedan exportar y se terminen destinando al mercado interno? Yo tengo algunos esbozos de respuesta, pero parte de la informalidad creo que está también ahí. Y bueno, eso yo creo que sería una medida importantísima para tratar de que todo el lomo se exporte, y el que quiere pagar lomo que lo pague a precios internacionales. Entonces limitamos, me parece, la oferta de lo que tenemos al mundo. No sé cómo lo ves vos y qué salida le ves, si es que hay. A ver, Juan, coincido totalmente. Yo muy brevemente expresé que una de las limitaciones al crecimiento y al desarrollo es la informalidad. Sigo pensando que ese tema no está hoy en agenda de verdad, digo, no, a lo mejor te pueden decir, digamos, te cuentan que hicieron convenio con 5 o 6 provincias para bajarlo, pero si pasó 1 año y medio, ¿cuántos frigoríficos cerraron? Ninguno, digamos, ¿no? Y sabemos que hay cuevas que ni siquiera los murciélagos se animan a entrar a la noche. Con lo cual, digo, no están haciendo nada, no está en agenda prioritaria, no es un tema que los preocupe, y para mí es central, es un sí o no. Respecto del futuro, coincido totalmente. Ahora, respecto de este concepto general que podríamos exportar todos los lomos, lo primero que tenemos que hacer es cambiar los sistemas de producción y reorientar el tipo de animal que quiere los mercados externos. Los mercados externos no te van a llevar un lomo de 1,5 libras o de 2 libras. Te van a pedir un lomo mínimo 3,5 libras, 4 para arriba, te empiezan a premiar. Entonces, hay que cambiar todo. Ahora, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se arranca? ¿Quién da el primer paso? Sigo insistiendo, y no por desmerecer a ningún eslabón de la cadena. Si no lo promovemos, lo trabajamos y lo impulsamos desde abajo, no va a haber cambio. Pablo Torello. Buenas tardes a todos. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, un poco me hiciste saltar vos porque no iba a hacer ninguna pregunta, pero creo que fue importante lo que dijiste, porque yo creo que esa es la llave de todo. La llave de todo es que la política debe bancar a la ganadería. Todo lo que hablamos acá es bárbaro y es lo que tenemos ganas de hacer todos, ordenar los mercados, un solo estándar, todo. Ahora, nosotros en el 27 tenemos elecciones. ¿Qué pasa si vuelven los muchachos? Y nosotros de acá al 27 vamos a caer en stock. Por lo tanto, me parece que vos diste en el clavo
Y no tengo ninguna duda de que Barbechando, o por lo menos lo que hace Barbechando, es el ejemplo de lo que deberíamos hacer todos. Educar a los políticos que son los que toman las decisiones. Porque si no hacemos eso no tenemos nada. No vamos a hacer absolutamente nada. No tiene ningún sentido que hagamos los convenios que querramos si después viene alguien y no te deja exportar, te baja los containers, etcétera, etcétera. Y no hay confianza. El primer insumo básico para esto es la confianza. Y la ganadería es a largo plazo. Entonces, yo solamente quería comentar eso y que tenemos que, con la misma pasión que le metemos a la ganadería en nuestros campos, tenemos que hacerlo con los políticos. Y además tenemos que generar gente que se meta en política, que sean los que tomen las decisiones. Porque siempre vamos a terminar en manos de los peores, porque lamentablemente la política en la Argentina está en manos de los peores. Entonces no nos puede ir bien nunca. Perdonen que sea así, me digo, mala onda, no quiero serlo. Pero la realidad es esa, y lo hemos visto a lo largo de 40 años. Vamos para allá, venimos para acá, vamos para allá, venimos para acá. ¿Sube la hacienda cuándo? Cuando no hay stock. Y cuando lo tuvimos un moreno, fue una barbaridad. Pero bueno, yo simplemente quería decir eso, invitar a participar en política, participar a lo mejor en Barbechando o en alguna otra, lo que sea, yo estoy en Barbechando, pero puede ser cualquier otra. Y participar muchísimo en política, pese a que la política es una porquería, ¿no? Gracias. No sé qué pensás vos, pero... Coincido, totalmente, firmo. Cerramos con Bernardo Cané, ¿te parece, Bernardo? Primero, yo coincido que Barbechando es lo más lúcido, lo más positivo, lo más claro. Si Barbechando sigue el camino que está yendo mucho a Brasil para mirar la integración de la cadena, de la construcción de valores, de construcción, de entender el negocio, Argentina va a cambiar. La ganadería es sinónimo de atraso, en general, de pésimos indicadores, de pésimos eficiencia en cada uno de los eslabones, desde la cría, desde la recría, los feedlots es lo más moderno, los frigoríficos, etc. Toda cadena que tiene más de una representación gremial, en la ganadería hay 4, en los frigoríficos hay 7, es síntoma de no tener una visión estratégica. No tener una visión estratégica es anarquía y echarle la culpa siempre el gobierno no tiene plan. ¿Cuál es el plan que tiene la ganadería argentina? Lo tienen la avicultura y es exitosa, lo tiene el arroz y es exitoso. Todas las otras cadenas exitosas tienen un plan estratégico. La ganadería tiene un IPCBA hace 25 años, recauda 15 millones de dólares más o menos por año y no tenemos un plan estratégico y entre productores e industria hay 14 cámaras. Entonces, no les echemos la culpa a los demás. ¿Estamos bien en Argentina en la ganadería? Porque estamos mal en todos los indicadores. Un boom de precio solamente tapa ineficiencias, que es lo actual. Y va a bajar el stock, va a subir el stock, pero eso no es indicador. Argentina debe remitirse a cuántas millones de toneladas de carne produce. Si lo produce con más vacas, con menos vacas, etcétera, es otra discusión. Argentina no aumenta su producción, no aumenta la eficiencia y solamente disimula esto cuando hay buen precio. Pero mientras tanto, hoy los frigoríficos están quebrándose o cerrando por el mal negocio en el cual están inmersos. Yo diría, básicamente, sigo viendo un cambio estructural en la demanda mundial de la carne vacuna, que recién empieza, que no es una burbuja, que no se está terminando, que no tiene que ver con cuestiones coyunturales geopolíticas más allá de Trump, más allá de todo lo que ocurra. La carne está ganando espacio, ganando consumidores, ganando prestigio, recuperando revalorización de la proteína animal dentro de este conjunto de alimentos, y eso lo veo de manera estructural y por eso me animo a decir estamos frente a una nueva era en la ganadería. Si Argentina va a capitalizar, va a poder subirse a esta nueva era, si va a quedar retrasado, vuelvo a insistir, depende en su gran mayoría de nosotros, no de los funcionarios de turno, no de los dirigentes necesariamente gremiales de turno, sino de nosotros como comunidad comprometida y que nos va la vida, porque además es nuestro patrimonio, para muchos nuestra principal actividad,
Y si no hacemos nada y seguimos o viéndola maravilloso o viéndola triste, cada uno tiene una visión y una forma de mirar la vida diferente y es respetable, me parece que vamos a perder esta oportunidad de oro que, insisto, para mí recién está comenzando. Víctor, te agradecemos la charla y la capacidad de reacción que en menos de 12 horas le diste al sí para estar con nosotros aquí en Antropoceno, viajando desde Río para acá. Mérito de Mariano, Perfecto. Y también desde el equipo Antropoceno que se movió muchísimo. Sí, muchísimo. Ponemos Gracias. punto final a esta reunión. Les agradecemos mucho a todos ustedes esta participación y nos encontramos aquí en menos de 7 días por Antropoceno. Buenas noches a todos.